La presión en las oficinas nobles del Camp Nou y de la ciudad deportiva Joan Gamper alcanza cotas insostenibles. ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia de un estratega metódico y ganador como Hansi Flick antes de golpear la mesa con contundencia y tomar las riendas absolutas de la planificación deportiva sin depender de los tiempos de la directiva liderada por Joan Laporta o de la dirección deportiva de Deco? Esta es la pregunta que muchos se hacen en el entorno blaugrana, y la respuesta se materializó en uno de los episodios más intensos y sorprendentes del reciente mercado de fichajes veraniego. Cuando las altas esferas del club patinan y la maquinaria de fichajes se enlentece, el técnico alemán demuestra que no ha venido a Barcelona a contemporizar, sino a ganar desde el primer día. Todo comenzó con la búsqueda obsesiva del nuevo delantero centro titular. El Barça necesitaba un 9 de jerarquía absoluta, un punto de referencia ofensivo que pudiera canalizar todo el juego del equipo. Durante semanas, absolutamente todas las rutas y análisis tácticos conducían a un mismo nombre propio: Julián Álvarez. El delantero internacional argentino era el sueño dorado, el deseo absoluto de Hansi Flick. Su perfil encajaba a la perfección milimétrica con la idea de juego de alta presión, movilidad constante y verticalidad que el técnico alemán impregna en su plantilla. Era una operación compleja, pero una en la que Deco y su equipo llevaban trabajando intensamente desde hacía muchos meses, peinando cada detalle contractual y económico. Sin embargo, el mundo del fútbol es volátil e impredecible. Todo cambió radicalmente cuando las relaciones institucionales y los tableros geopolíticos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se dinamitaron por completo. Una denuncia cruzada y las tensiones reglamentarias ante la FIFA hicieron que cualquier vía de negociación directa fuera jurídicamente inviable y prácticamente imposible de ejecutar. La entidad rojiblanca se cerró en banda, ni querían sentarse a negociar con el Barça, ni Julián deseaba quedar atrapado en medio de un fuego cruzado mediático y deportivo en Madrid. En ese preciso momento de máxima vulnerabilidad blaugrana, apareció en escena el Paris Saint-Germain. Un club coloso, hipercapitalizado y acostumbrado a moverse con una velocidad quirúrgica y contundente cuando se encapricha de un jugador de talla mundial. La maquinaria parisina no tardó en seducir al entorno del delantero argentino, ofreciéndole un proyecto faraónico. Julián dio el visto bueno definitivo para convertirse en nuevo jugador del PSG. Fue un mazazo demoledor para la planificación del Barça, que vio como su gran prioridad histórica se desvanecía del mercado en cuestión de horas, dejándolos desprovistos de su gran estandarte ofensivo. Lejos de bajar los brazos, la maquinaria de fichajes tuvo que reactivarse de inmediato. Fue entonces cuando emergió otra opción de un prestigio y currículum descomunal: Harry Kane. Un delantero que Hansi Flick conoce a la perfección de su etapa dorada en el fútbol alemán, donde sufrió y disfrutó de su inmensa capacidad goleadora. Kane parecía reunir todas las condiciones idóneas sobre el papel: calidad técnica sobresaliente, experiencia infinita en partidos de máxima exigencia europea y un olfato de gol clínico. No obstante, tras un cónclave urgente y una evaluación minuciosa a nivel estratégico, el Barça acabó por descartar esta posibilidad tan seductora. El motivo principal residía en una cuestión de planificación a largo plazo. A sus 31 años cumplidos y con la perspectiva de encarar los últimos compases de su carrera al más alto nivel, fichar a Kane implicaba resolver un problema urgente únicamente para 1 o 2 temporadas, obligando al club a buscar de nuevo un delantero de primer nivel en un futuro muy cercano, comprometiendo de nuevo las finanzas. Con Julián Álvarez fuera de alcance y Harry Kane descartado por cuestiones de sostenibilidad deportiva a futuro, Hansi Flick llegó oficialmente al límite de su paciencia. La pretemporada avanzaba a pasos agigantados, el calendario oficial respiraba en la nuca, el equipo exigía un referente ofensivo de garantías y la vacante del 9 seguía totalmente desierta. La tensión en las reuniones privadas era palpable. Según la información filtrada desde las entrañas del club, el técnico alemán convocó una cumbre de urgencia con Joan Laporta y Deco para exigir una respuesta firme e inmediata. Flick dejó claro que ya no toleraría más nombres especulativos sobre la mesa sin avances reales. Quería soluciones tangibles y efectivas de inmediato. Y fue en ese instante de máxima tensión cuando protagonizó el gran giro de guión que dejó a todos estupefactos en el club. El nombre que propuso encima de la mesa nadie lo esperaba: Chris Wood, el delantero neozelandés del Nottingham Forest. Un atacante veterano cuyo nombre no aparecía en ninguna quiniela mediática ni en los informes preliminares de los aficionados culés como un fichaje estelar para el FC Barcelona. Para muchos, la sorpresa fue mayúscula, rayando en la incomprensión. ¿Cómo un club de la dimensión del Barça podía fijarse en un perfil así? Sin embargo, para Hansi Flick, la elección respondía a un análisis táctico milimétrico. El entrenador tenía muy claro qué tipo de engranaje necesitaba construir.
El Barça ya cuenta con extremos eléctricos y veloces capaces de atacar los espacios vacíos y pisar el área rival a toda velocidad, como Lamine Yamal o Raphinha. Pero para que esa maquinaria funcione con precisión suiza, se necesita indispensablemente un delantero centro que cumpla funciones oscuras pero vitales: liberar zonas de remate, fijar y desgastar físicamente a los centrales rivales, ganar duelos aéreos y permitir que los mediocampistas lleguen desde atrás con absoluta libertad de movimientos. Chris Wood, gracias a su dilatada y curtida experiencia en la Premier League, su imponente juego aéreo, su inteligencia posicional y su extraordinaria capacidad para proteger el balón de espaldas a la portería, encajaba exactamente en ese perfil táctico invisible pero fundamental. Sus estadísticas y números en Inglaterra avalaban la apuesta de Flick, demostrando que sigue siendo un rematador letal y decisivo dentro del área, basándose no en una velocidad explosiva, sino en una colocación impecable, una fuerza física colosal y una lectura táctica sobresaliente. Desde una perspectiva puramente económica, la operación representaba un alivio colosal y un contraste radical frente a las opciones anteriores. Mientras que los fichajes de Julián Álvarez o Harry Kane exigían inversiones faraónicas e incompatibles con el fair play financiero estricto, la llegada de Chris Wood podía concretarse por una cifra de traspaso infinitamente inferior y con una ficha salarial perfectamente integrada dentro de la restrictiva masa salarial del club. Para la directiva, era una jugada maestra: resolver dos problemas simultáneamente al incorporar un delantero de referencia contrastada mientras se mantenía un control férreo de las finanzas institucionales. La auténtica clave de este movimiento audaz radicaba en la confianza ciega de Flick en su propio sistema. El entrenador alemán no contemplaba a Wood como un simple plan de emergencia o un parche tras fallar en los objetivos prioritarios, sino como un elemento especializado que cumplía una función táctica muy concreta y necesaria dentro de su pizarra. Para Flick, el éxito en la alta competición no consiste en acumular los nombres más mediáticos del marketing internacional, sino en encontrar la pieza exacta que maximice el rendimiento colectivo. El contacto directo y personal entre Flick y el propio Chris Wood resultó ser un factor absolutamente decisivo. El técnico le explicó cara a cara los detalles del proyecto deportivo, la importancia capital que tendría en el delantero neozelandés, seducido por la magnitud histórica del desafío, valoró enormemente la oportunidad única de vestir la camiseta blaugrana, disputar la UEFA Champions League y formar parte de uno de los clubes más legendarios del planeta. Si este fichaje inesperado termina por cerrarse definitivamente, quedará grabado en la historia reciente como uno de esos movimientos desconcertantes al principio, pero profundamente lógicos cuando se comprende la visión del entrenador. Hansi Flick no buscaba una estrella comercial para vender camisetas, sino una pieza quirúrgica capaz de hacer funcionar todo el entramado ofensivo. Al final del día, la cuestión fundamental no era si Chris Wood tiene el mismo eco mediático que Julián Álvarez o Harry Kane, sino si es capaz de ejecutar a la perfección lo que el Barça necesita sobre el césped. Y esa es la razón fundamental por la cual Flick decidió intervenir personalmente, porque su prioridad absoluta nunca fue esperar al fichaje perfecto sobre el papel, sino encontrar al jugador perfecto para hacer triunfar a su equipo.